Bueno, nunca digas nunca jamás, es el título de una película. Os digo que es el último vídeo sobre metabolismo y a continuación os subo otros dos. Pero bueno, creo que era necesario porque cuando me he puesto a hacer los esquemas de la quimiosíntesis me he dado cuenta de que hay cosas que es mejor explicar. Os voy a contar un poquito de la quimiosíntesis. Porque la quimiosíntesis, pues en el libro, si la veis, pues dice una cosa, siempre dice lo mismo, pero no os da una visión de cómo es realmente las cosas. ¿Qué nos dicen de los organismos quimiosintéticos? Pues que utilizan la oxidación de compuestos inorgánicos para obtener la energía para después fabricar sus compuestos. Es decir, son como los fotosintéticos, pero en vez de utilizar la luz, utilizan compuestos inorgánicos. Ellos dan una serie de ejemplos de bacterias pues que fijan nitrógeno, otras bacterias que no sé qué tal, y de los procesos, pero nos dice qué pasa con eso realmente. Vamos a ver, voy a intentar explicar. Vamos a coger un organismo quimiosintético, en particular, vamos a coger un género de bacterias, Nitrosomonas, que lo que hace una bacteria del suelo es una bacteria que convierte el amoníaco en nitrito. ¿Veréis? Los seres vivos excretamos amoníaco. ¿Por qué? Pues porque la excreción es orina. Por ejemplo, los animales, la orina es amoníaco. Es urea, que el nitrógeno está en forma de grupo amino. Los cadáveres, el nitrógeno está en forma de grupo amino en su mayor parte. Con lo cual siempre el producto que nos va a quedar va a ser amoníaco. Pero las plantas no pueden absorber el amoníaco. El amoníaco es tóxico para las plantas. Las plantas absorben nitrito, absorben nitrato. Por eso estas bacterias son tan fundamentales en los suelos para convertir el nitrógeno, que es un nutriente que necesitan las plantas, que está en forma de amoníaco, de ion amonio realmente en disolución, y convertirlo, oxidarlo hasta nitrito, para que las plantas lo puedan absorber. Después hay otro género de bacterias, por ejemplo Nitrobacter, que lo que hace es oxidar el nitrito a nitrato y ya se complementan. Los dos, Nitrosomonas oxida el amonio a nitrito y Nitrobacter oxida el nitrito a nitrato. Y completan el proceso. Pero vamos a quedarnos con el primero, ¿no? El proceso de Nitrosomona es que, ajustando las dos moléculas de amonio, NH4, con 3 moléculas de oxígeno, forman 2 moléculas de nitrito, NO2-, desprenden 4 protones y desprenden 2 moléculas de agua. Bien, vamos a ver. Esto es una reacción que si en química habéis dado alrededor, seguramente hasta la habréis ajustado ya. Pero bueno, vamos a verla. En el amonio, el nitrógeno tiene un número de oxidación de -3. Y en el nitrito tiene un número de oxidación de +3. Con lo cual quiere decir que ha perdido electrones. ¿De acuerdo? Ha perdido 2 electrones. ¿Quién ha cogido esos electrones? Pues esos electrones los ha cogido el oxígeno, que tiene un número de oxidación 0, una molécula, y aquí tiene un número de oxidación -2, es decir, ha captado electrones. El amonio se ha oxidado a nitrito y el oxígeno se ha reducido a agua. Si os fijáis, eso es muy parecido a lo que ocurre en la cadena transportadora de electrones. El NADH se oxida a Na+, y el oxígeno es el que al final se lleva los 2 electrones y los 2 protones y se convierte en agua. Entonces, ¿cómo obtienen la energía estos organismos? Pues a través de una cadena transportadora de electrones muy parecida a la cadena de transportadores de la respiración, donde el donador de electrones, en vez de ser el NADH, pues es el amonio. Es decir, el amonio le cede los electrones
a una cadena muy parecida, como os digo, a la cadena transportadora de electrones de la respiración, de compuestos que están oxidados, reducidos, oxidado, reducido, oxidado, que se van pasando. Este, al coger los electrones, se reduce, luego se oxida, este se reduce, luego se oxida, este se reduce, luego se oxida, ¿no? Este se reduce, y cuando este se oxida otra vez, vamos a quitar este ya, que ya son muchos. Esos electrones y los 4 protones dan 2 moléculas de agua. Aquí se genera un flujo de protones exactamente igual, y entonces se produce ATP, es decir, la consecuencia de esta cadena transportadora de electrones es que se produce ATP. Ya tenemos ATP, Esto sustituye, digamos, a la fotofosforilación, parte de la fotofosforilación de la fotosíntesis. Se consigue ATP, solo que oxidando un compuesto a través de una cadena transportadora de electrones, cuyo efector final es el oxígeno, que se convierte en agua. Los organismos evidentemente requieren oxígeno para funcionar. Y el poder reductor, el NADH o el NADPH, pues lo que hacen es emplear parte de este ATP que han conseguido para generar un transporte inverso de electrones, al revés, de manera que al final esos electrones van a acabar en el NADP, que se va a reducir en NADPH. ¿Entendéis? Es decir, consiguen tanto ATP de esta forma, consigan más, consigan menos, tienen que sacrificar una parte de este ATP conseguido en generar un transporte inverso de electrones hasta que esos electrones acaben reduciendo al NADP más hasta NADPH. Ya han conseguido la energía y ya han conseguido el poder reductor. ¿Y ahora qué? Pues ahora el ciclo de Calvin. Y ya está. Es decir, los organismos quimiosintéticos son quimiosintéticos porque su fase luminosa está sustituida por un proceso químico. Pero la fase oscura es la misma o muy parecida, es un ciclo de Calvin. Las especies pueden tener enzimas distintos, pero es el ciclo de Calvin al fin y al cabo. ¿Entendido? Esto es la quimiosíntesis. Luego en el esquema veréis las cosas con más detalle y tal, pero que entendáis el proceso en general.